12 de octubre, Nuestra Señora del Pilar. Según una venerada tradición, la Santísima Virgen María se manifestó en Zaragoza sobre una columna o pilar, signo visible de su presencia. Esta tradición encontró su expresión cultural en la misa y en el oficio que para toda España decretó Clemente XII. Pío VII elevó la categoría litúrgica de la fiesta. Pío XII otorgó a todas las naciones sudamericanas la posibilidad de celebrar la misma misa que se celebraba en España. El Pilar es un lugar privilegiado de oración y de gracia. Historia de la Virgen del Pilar. La tradición, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan en la Catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles, fortalecidos con el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. Se dice que por entonces el apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan, hijo de Zebedeo, predicaba en España. Aquellas tierras no habían recibido el Evangelio, por lo que se encontraban atadas al paganismo. Santiago obtuvo la bendición de la Santísima Virgen para su misión. Los documentos dicen textualmente que Santiago, pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y entre los muchos convertidos eligió como acompañantes a 8 hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gratia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al apóstol que se construyese allí una iglesia con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago y los 8 testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio. Con el concurso de los conversos, la obra se puso en marcha con rapidez, pero antes que estuviera terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para el servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar. Antes de regresarse a Judea,
Esta fue la primera iglesia dedicada en honor a la Santísima Virgen. Muchos historiadores e investigadores defienden esta tradición y aducen que hay una serie de monumentos y testimonios que demuestran la existencia de una iglesia dedicada a la Virgen de Zaragoza. El más antiguo de estos testimonios es el famoso sarcófago de Santa Engracia, que se conserva en Zaragoza desde el siglo IV, cuando la santa fue martirizada. El sarcófago representa en un bajo relieve el descenso de la Virgen de los cielos para aparecerse al apóstol Santiago. Asimismo, hacia el año 835, un monje de San Germán de París llamado Almoino redactó unos escritos en los que habla de la iglesia de la Virgen María de Zaragoza, donde había servido en el siglo III el gran mártir San Vicente, cuyos restos fueron depositados por el obispo de Zaragoza en la iglesia de la Virgen María. También está atestiguado que antes de la ocupación musulmana de Zaragoza, en el año 714, había allí un templo dedicado a la Virgen. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y desde épocas tan remotas que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del Pilar, en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua y piadosa creencia. Numerosos milagros de la Virgen. En 1438 se escribió un libro de milagros atribuidos a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de la devoción hasta el punto de que el rey Fernando el Católico dijo: creemos que ninguno de los católicos de Occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción sagrada y antiquísima, dedicado a la Santa y Purísima Virgen y Madre de Dios, Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros. El gran milagro del cojo de Calandia en 1640. Se trata de un hombre a quien le amputaron una pierna. Un día, años más tarde, mientras soñaba que visitaba la Basílica de la Virgen del Pilar, la pierna volvió a su sitio. Era la misma pierna que había perdido. Miles de personas fueron testigos, y en la pared derecha de la basílica hay un cuadro recordando este milagro. El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar, pero ya desde siglos antes en todas las iglesias de España y entre los pueblos sujetos al rey católico se celebraba ya la dicha fiesta, después de haber tenido a la Madre de Dios en su región cuando todavía vivía en carne mortal. Tres rasgos peculiares que caracterizan a la Virgen del Pilar y la distingue de las otras. 1. Se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. A diferencia de las otras apariciones, la Virgen viene cuando todavía vive en Palestina,
Con ninguna nación hizo cosa semejante. Cantará con razón la liturgia del 2 de enero, fiesta de la venida de la Virgen. 2. La columna o pilar que la misma señora trajo para sobre él se construyera la primera capilla, que de hecho sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. 3. La vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea del santuario de Santiago de Compostela. Por ello, Zaragoza y Compostela, El Pilar y Santiago han constituido dos ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de la patria española. El pilar o columna, la idea de la solidez del edificio iglesia con la de la firmeza de la columna, confianza en la protección de María. La columna es símbolo del conducto que une el cielo y la tierra, manifestación de la potencia de Dios en el hombre y la potencia del hombre bajo la influencia de Dios. Es soporte de lo sagrado, soporte de la vida solidaria. María, la puerta del cielo, la escala de Jacob, ha sido la mujer escogida por Dios para venir a nuestro mundo. En ella la tierra y el cielo se han unido en Jesucristo. La columna. Las columnas garantizan la solidez del edificio, sea arquitectónico o social. Quebrantarlas es amenazar el edificio entero. La columna es la primera piedra del templo que se desarrolla a su alrededor. Es el eje de la construcción que liga entre sí los diferentes niveles. María es también la primera piedra de la iglesia, el templo de Dios. En torno a ella, lo mismo que los apóstoles reunidos el día de Pentecostés, va creciendo el pueblo de Dios. La fe y la esperanza de la Virgen alientan a los cristianos en su esfuerzo por edificar el reino de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, ruega por nosotros.